Primera de Juan, capítulo 4. Y vamos a estar en versículos 9 y 10. Primera de Juan 4. Vamos en esta noche a estar enfocados en la segunda parte del amor de Dios. Hemos hecho algunas preguntas la semana pasada que yo creo algunas difíciles de poder explicar. En el sentido que es increíble que el amor de Dios lo usamos muchísimas veces para comunicar el Evangelio. Lo usamos como algo en el cual es positivo. Sin embargo, en estos años cuando comparto el Evangelio a otras personas, por igual he recibido lo que es que gente odia a Dios en el sentido de que si Dios es amor, ¿por qué creó el infierno? ¿Por qué permite lo malo? ¿Por qué mueren bebitos enfermos? ¿Por qué hay guerras? Y hemos contestado la primera parte la semana pasada. En esta noche vamos a seguir continuando con algunas preguntas que nos cuesta contestar, como por ejemplo, fíjense en ustedes, ¿por qué Dios creó al hombre si sabía que iba a pecar? ¿Por qué es que Dios creó al hombre si sabía que iba a pecar y que iba a ir al infierno? O está esta otra pregunta. Si Dios creó todas las cosas que existen, entonces Él es el creador del pecado y de todo lo malo. Ven, y son pensamientos, son preguntas que nos llevan a nosotros, en algunas personas causan dudas, causan desesperación, en cuanto a, en lugar de apreciar el amor de Dios, lo desprecian. ¿Cómo puede un Dios tan bueno permitir todas estas cosas? ¿Por qué es que lo hace? Y si Dios nos ama tanto, ¿por qué no hace algo en cuanto a lo malo? ¿Por qué no lo evita? Ahora, la pregunta que yo quisiera en esta noche hacer por igual es la siguiente. ¿Por qué es que el hombre no quiere aceptar a Dios o a su Hijo Jesús? Pues fíjense, le echan la culpa a Dios me hizo de esta manera, total Dios me ha creado malo, entonces estoy inclinado a hacer lo malo. Pero sin embargo hay algo que tenemos que entender, es lo siguiente. Si el ser humano puede escoger entre lo bueno y lo malo, ¿por qué es que escoge lo malo? Y fíjense en que la lealtad y obediencia necesita ponerse a prueba. Y por eso es que Dios nos creó, por ejemplo, allí cuando habla en Génesis capítulo 2 y versículos 16 y 17, donde dice que Jehová mandó a Dios al hombre diciéndole: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de ese fruto. Porque el día que comieres de ese fruto vas a morir. Van a morir. Y fíjense en que es algo increíble. Un solo árbol, muchos árboles. Tenía opción a todo lo que él quisiera en un planeta que extremadamente grande para una pareja como Adán y Eva. Y sin embargo, fíjense en ustedes que sus ojos se inclinaron a ir y sus oídos se inclinaron a escuchar aquello en el cual los hizo razonar, los hizo pensar y escogieron lo peor. Por lo tanto, la desobediencia, prefirieron la muerte antes que la vida, prefirieron desobedecer antes que obedecer. Todos los árboles para escoger, pero escuche esto, todos los árboles para escoger, pero escogieron el único que estaba prohibido. Y ese árbol y ese fruto, según el enemigo, los iba a hacer como Dios. Y ahí está el asunto. El día que ustedes coman no van a morir, sino que van a ser como Dios. Van a conocer lo bueno y van a conocer lo malo. Ahora,
quiero contestar las preguntas que nos hicimos al principio, antes de que entremos en el tema en esta noche en cuanto al amor de Dios, y que vamos a estar enfocados en 1 de Juan 4, versículos 9 y 10. Vamos a contestar esto. Si Dios creó todo, entonces creó lo malo. Ese es el pensamiento de algunas personas en el mundo. Si Dios lo creó todo, entonces creó lo malo también. O sea, lo que el ser humano está tratando de decir, Dios es culpable. Dios es el causante del mal. Y se acuerdan ustedes, Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, en el capítulo número 1, claramente contesta esta pregunta. No hay ninguna duda al respecto. Cuando empezamos a mirar lo que la Biblia encierra, lo que dice en cuanto a la verdad, de lo que es escoger mal y las consecuencias que sufrimos a través de esa elección, vemos que Santiago dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o deseos personales es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, fíjense, Dios no tienta a nadie. ¿Por qué no puede tentar a nadie? ¿Saben por qué? Porque Dios es santo y Dios es justo. Lo vimos la semana pasada. Si no fuera así, que Dios es santo y que es justo, Él no pudiera establecer ninguna ley. No podría establecer la ley. Y entonces, por lo tanto, tenemos que notar algo. ¿Cómo podemos nosotros valorar este punto tan importante? Cuando alguno nos pregunta, bueno, si Dios creó todo, quiere decir que creó entonces lo malo. Pero hay una historia, se le atribuye a Einstein, uno de los grandes cerebros en la historia, un científico tremendo. Se le atribuye la historia a él, pero los allegados a él dicen que no. Pero esta historia sí surgió en alguna universidad de la cual sacaron esta información. Quiero decirle que a esta historia yo le agregué algunos puntos que trae ya en sí la historia, y lo que quiero decir es, por ejemplo, que él menciona lo que es la ley de física, y yo quiero incluir, porque me dediqué a estudiar lo que la ley de la física dice para que podamos entender esta historia que yo les voy a compartir a ustedes. Así que hay una porción agregada para que podamos entender la explicación que dio este estudiante ante un profesor de la universidad. Y fue esto. Este profesor pregunta lo siguiente: ¿creó Dios todo lo que hay en existencia? Le pregunta a todos sus estudiantes. Y entonces un estudiante con mucho valor dijo: sí, todo lo hizo. Entonces el profesor le dice: si Dios creó todo, entonces creó lo malo, ya que el mal existe, por lo que vemos en nuestras acciones. Así que dice este profesor: Dios es malvado, Dios es malo. Si Él creó lo malo, quiere decir que Dios es malvado y es malo. Así que queda así, pero se levanta otro estudiante y le dice: profesor, le quiero hacer una pregunta. ¿Se la puedo hacer? Por supuesto, dice el profesor. ¿Existe el frío? El profesor lo mira y le dice: ¿qué clase de pregunta es esa? Claro que sí. Entonces el estudiante le dice: pues se sabe, de acuerdo a las leyes de física, que la temperatura es una medida averaje de las moléculas. Estoy describiendo lo que escribieron los científicos en cuanto a esta ley de la física. La temperatura es una medida averaje de las moléculas en un objeto y se puede medir con un termómetro. Lo que consideramos frío en realidad es la ausencia del calor. El cero en un termómetro es la ausencia del calor. Entonces el estudiante le dijo: no existe el frío. Ahora, lo mira de nuevo y le dijo: profesor, le quiero hacer otra pregunta. ¿Existe la oscuridad? El profesor con arrogancia le dice: por supuesto que sí, mijo. Pues usted está equivocado de nuevo. La oscuridad es un término que usamos ante la ausencia de la luz.
El estudiante le pregunta entonces, ¿existe el mal? El profesor, ya ahora un poquito más nervioso, le dice, sí. Y el estudiante le dice, profesor, el mal es el resultado de la ausencia del bien en el corazón del hombre. El mal es la ausencia del bien. Y el hombre quedó callado, porque se dio cuenta entonces que al quitar a Dios, que es justo, que es santo, entonces existe lo malo, pero la pregunta es, ¿de dónde se originó? ¿De dónde proviene? Y vamos entonces a mirar en cuanto a la otra pregunta, porque esto es otra pregunta que me han hecho y que hacen varios. Si Dios sabía que Satanás iba a rebelarse contra él, ¿por qué lo creó? ¿Por qué lo hizo? Si sabía que iba a hacer lo malo. Y vamos a contestar esta pregunta en dos partes. En primer lugar, ¿sabía Dios que se iba a revelar? Sí, Dios sabía que se iba a revelar. Por eso es Dios. Y como dice allí, por ejemplo, en Juan capítulo 2, ¿se acuerdan ustedes? Versículos 24 y 25, que no había necesidad que nadie le dijera nada a Jesús, porque Él conocía y sabía lo que había en el corazón del hombre. No había necesidad de que le explicase nada. El Señor Jesucristo entendía bien, conocía los pensamientos. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 4, nos dice que todas las cosas están abiertas ante los ojos de aquel al cual vamos a tener que dar cuentas algún día. Él sabe absolutamente todo, los pensamientos más profundos que podamos tener, Él lo conoce. La palabra de Dios nos dice que Él es omnisciente, todo lo sabe. En Isaías 46, versículo 10 nos dice que el conocimiento de Dios es infinito y es perfecto. Si no fuera así, no sería Dios. Entonces la respuesta, ¿sabía Dios que Satanás se iba a revelar? Sí, claro que sí. Ahora, ¿por qué lo creó entonces? El segundo punto, ¿por qué lo creó entonces a Satanás si sabía que iba a pecar? Y tenemos que usar nuestro entendimiento en este momento, usar nuestro entendimiento y nuestra comprensión por medio de razonar bien las preguntas que estamos haciendo y cómo vamos a contestarlas. Y nos vamos a hacer una serie de preguntas para poder llegar a una buena conclusión en cuanto a estas preguntas que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que saber que se iba a revelar, escuche esto, saber que se iba a revelar no es lo mismo que hacer que el diablo sea rebelde. ¿Me entienden lo que les digo? Saber que se iba a revelar no es lo mismo que hacer que el diablo se rebele, porque eso fue una elección propia. Y tanto el hombre como los ángeles pueden escoger y pueden tomar decisiones. Y tenemos que entender esto, lo explicamos la semana pasada. Dios no podía haber creado a nosotros forzándonos a obedecerlo en todo lo que Él dijera, pero si fuera una cosa así, mis hermanos, el asunto está basado en el amor de nuestro Dios, que Dios nos ama a nosotros incondicionalmente. Quiere que nosotros le amemos de la misma manera, no a la fuerza, porque yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, lo dije la semana pasada, pero lo quiero hacer de nuevo en el día de hoy, en la noche de hoy? ¿Cuántos de ustedes le pueden decir a su esposa, yo quiero que me ames sí o sí, a la fuerza me vas a tener que amar? Y lo mismo para el hombre. Ya veo algunas sonrisitas ahí como diciendo, pero va también para el otro lado. Imagínate que le digas a tu esposa, a tu esposo, a la fuerza me tienes que amar. ¿Ustedes les gustaría eso? Ustedes dirían, qué injusto. Y lo más hermoso que puede surgir es esto, que amamos porque es una decisión que tomamos nosotros y escogemos ante una persona que es imperfecta, que me quiera tal cual como yo soy, para poder entonces manifestar lo que es el verdadero amor. En Génesis capítulo 1, versículo 31 nos dice esto, que vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera.
Y podemos darnos cuenta entonces que Lucifer, porque ese era